República, antes de terminar este año que ha sido sumamente emocionante para República Live, tenemos a Ian Rodríguez, ahí donde se lo ven tranquilo, calmo, es un corredor, ¿podría ser? Sí, piloto. Un piloto de Fórmula 4, eso es, como yo no sé, de carreras. Ahí iré haciendo alguna pregunta que por más tonta que suene me puedes corregir, no hay problema. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pues denle. Por ejemplo, si existe Fórmula 4, existe Fórmula 3, 2 y 1. Mira, te voy a contar, en el 2019 va a cambiar mucho el mundo del automovilismo porque en esas categorías ahora hay Fórmula Renault, Fórmula 3.5, ahora ya va a cambiar, solo va a ser Fórmula 4, 3, 2 y 1. O sea, todas las categorías extras se van a eliminar. ¿Y la diferencia será en el tamaño del motor? ¿Cantidad de gasolina? Sí, o sea, es más avanzado, es más aerodinámica, más los settings del carro, las modificaciones que le puedes hacer, en vez de 10 como el Fórmula 4, te voy a poner números, van a ser 20, en el Fórmula 2 van a ser 30, y hasta llegar a Fórmula 1 que son un montón. Ahora, quisiera aterrizar un poco para los que sabemos de carreras solo de videojuegos. Por ejemplo, un simulador, porque en tu biografía sale de que parte de tu entrenamiento es utilizar un simulador. Uno lo que tiene más allá de la realidad ir en un auto en las calles de Guatemala es un videojuego, ¿no? Entonces ves que está el timoncito, los pedales, y el tuyo un simulador pues al rato y es algo similar, pero con no sé, pipeado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Mira, la base es siempre la misma, al final es siempre también el timón y los pedales. Gracias a mi equipo hicimos un como simulador con las medidas del carro, o sea, yo quepo cabal, perfecto, como que si estuviera en el carro, y el simulador ya no es un simulador como los que usan normalmente para correr Gran Turismo, sino que ya es un simulador que está programado solo para un programa de computadora, que es Assetto Corsa, ¿no? No, pero dale. Es un juego que también lo puedes jugar para PlayStation, pero el simulador se llama Fanatec. Y lo bonito de este simulador es que, por ejemplo, cuando frenas, no es como los simuladores que el pie te hace así, sino que tienes que apachar entre 113 y 120 kilos para hacer que el carro frene y para frenar como frenar en fórmula, porque en fórmula es lo mismo, frenar 120 kilos más o menos. Y el timón. Para ver si te entiendo, uno en un simulador, pues el freno está al toque, ¿no? Ajá, el freno Casi que es como en la vida real, que si medio tocas, el autofreno de un... Que los carros aquí, todos los carros del mundo tienen una cosa que se llama servofreno, que no tengas que apachar tanto, sino que con que apaches, ya el carro ya frena solito, o sea, frena como que si estuvieras pegando el gran frenón. Eso en Fórmula 4 no lo tenemos. ¿Por qué? Porque en Fórmula 1 no lo tienen. Entonces, de nada te sirve preparar un piloto que tenga todo fácil cuando lo vas a llevar a un Fórmula 1 que va 380, eso fue el récord hace poco, y parar un carro a 380 así con o sea, todo es fácil si tenés servofreno, pues. Entonces, para mí que es mejor, porque así el piloto aprende a que todo sea más difícil, así cuando llegue tal vez algo que sea más fácil, ya esté súper preparado. O sea que cuando decís que el corredor, el piloto, tiene que machucar literalmente el pedal con 103 kilos, estamos hablando más de 200 libras. Es como esa escena de caricatura donde y mete el pie hasta el fondo y rompe el carro, así, tanta es la fuerza. Sí, imagínate que yo, las primeras veces que aquí está el pedal, y antes yo como no tenía tanta fuerza porque no sabía que había, una de las cosas que me costó mucho en Fórmula fue esa, porque yo frenaba y lo máximo que podía frenar, yo hacía así, y hasta a veces me salían las lágrimas de tanta fuerza que estaba poniendo, eran 60 kilos, 70, entonces el carro se sentía como que si solo soltase el azor, o sea, no sentía que el carro en serio frenaba. Y las primeras veces yo quitaba el pie del freno y como que si le vas a meter una pelota de fútbol, ¡pam! Y entonces ahí ya se sentía el carro que frenaba. Claro, o sea, es entender un poco más ¿qué será? Aerodinámica.
¿Qué Lo es? que ahí lo que haces ahí es, porque cuando uno frena poco, el peso del carro no se distribuye bien. Lo que nosotros tenemos que entender como pilotos, y eso es que también cuando toman clases avanzadas también de manejo aquí en todos los países de carro y en las calles, les enseñan el baricentro del carro, que es cuando el carro hace esto y esto. Normalmente, por lo general, cuando tú frenas, el carro, todo el peso se va adelante. Es como la fuerza centrífuga. Y cuando aceleras, el carro se va para atrás. Y eso como piloto uno tiene que saberlo hacer muy bien para aprender a cómo hacer una curva. Ojalá que me entiendas. Te voy a explicar, por ejemplo, Me haré. cuando uno está entrando en una curva, normalmente aquí en Guatemala uno frena cuando está con el carro recto, con el timón recto, suelta el freno y después cruza. Eso para nosotros en fórmula es súper prohibido, porque cuando tú sueltas el freno, el carro regresa a esto, o sea, regresa por el peso atrás, como tenemos el motor atrás, entonces regresa a hacer esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que el carro ya no nos va a cruzar, porque en vez del que el carro esté así, va a estar así, entonces ya no cruza adelante. Y por eso es que Derrapa el auto. solo se va a hacer como que no, como que... O sea, aunque cruces, el auto sigue Ajá. la trayectoria. Ah. Es recto. ¿Por qué es eso? Porque tú no tienes todavía presión en el freno para que el carro esté así, o sea, con el peso todo enfrente. Porque al final las llantas que cruzan son las de frente, no las de atrás. Claro. Entonces, para que te ayude a cruzar, tienes que tener todo el peso adelante para tener para poder cruzar mejor. Porque si tú lo que pasa es como cuando... Entonces, voy hacia X velocidad, me voy acercando a la curva, como vos decís, uno normalmente lo que hace es deja de acelerar Tú vas en la y calle, cruza. Tú vas en la calle con un carro que tiene motor de atrás, un Porsche. Algún día. Primero Dios. Tú vas en la calle, tienes un Porsche, o sea, un motor que tenga, un carro que tenga Un Volkswagen, un escarabajo. escarabajo también. Entonces, esto en la recta, y vas a ver que el carro va a hacer solo y va a ir recto. En cambio, si tú tenés un poquito de freno y cruzas, vas a ver como el carro de una vez se va a meter. Se cierra. Ajá. Ah, ok. En cambio, ahorita nosotros estamos acostumbrados a tener motor enfrente. Entonces, cuando nosotros cruzamos, ya hay peso enfrente y el carro te ayuda a cerrar la curva. Ok, entonces esta fue la clase técnica para manejar un auto de Fórmula 4. ¿Cuál ha sido la velocidad más alta a la que has manejado un Fórmula 4? Ok, 260 en Imola, donde se murió Ayrton Senna. En Imola. Es que antes de la entrevista hablábamos de Senna, porque mi referencia, pues se imaginarán, es Senna y al rato y Schumacher. Pero a estos 260 decís, kilómetros por hora o millas por hora. Kilómetros por hora. Ok, ahora, la pregunta sería, ¿aquí en Guatemala cometes ese tipo de imprudencias? Digo imprudencias porque no es en la carrera, no es una carrera. Si voy a 260, Ajá. no. Aparte de que tengo un carro que no, yo creo que cuando vas a 200 tienes que tener cuidado que no se zafen las llantas porque... ¿Cómo así? O sea, te empieza a vibrar todo y ya no te sentís tan seguro. Seguramente. Entonces lo máximo... Pero no te da la tentación cuando estás aquí en Guatemala de vacaciones, un polloncito, a ver qué tan lejos. En el autódromo, porque yo soy instructor de Porsche aquí en Guatemala. Ah, ok. Entonces, ya cuando estás en el autódromo, ya... Sí, pues sí pasas Sí lo los haces. 200, ajá. Pero cuando estás en el autódromo, no en la calle. Y en la calle sí o sea, si vas aquí en la zona 4, en la zona 10. Pero sí, yo creo que aquí en Guatemala, cuando uno compra Ferrari, Porsche, Maserati, en serio tiene que pensarlo bien, porque ¿dónde los puedes acelerar? Si no es de camino al puerto, o te encontrás un carro enfrente parado con las luces de emergencia, como siempre, o una camioneta, o te encontrás un cráter en el piso, un hoyo. Digamos Y que es debes- una mala inversión. Más el ego de tener, y miren, yo tengo mi Maserati a poderlo correr. Digo yo, no sé. A la onda es poderlo correr. Porque he visto, me han hablado mucho de... Yo hace poco hablé con alguien que tenía un Maserati y me dijo que lo tuvo que vender porque no tenía
O sea, no lo podías, no sabía dónde acelerarlo, no sabía dónde tal vez superar 150 kilómetros por hora. De forma legal, supongo. O de camino al puerto, pues, porque siempre hay un hoyo o algo así. Sí, pues, o sea que no es una buena idea tener uno de estos autos, por las condiciones del país. Sí, sí, sí. yo Va, digo que pero sí. entonces ahora, regresemos a la competencia. En el tema de tu carrera, estaba leyendo que en tu biografía dice que tenés un récord mundial. Sí. ¿Cómo es eso en Fórmula 4? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la historia de ese récord mundial? Mira, este récord mundial se dio en el 2012, que yo todavía no había corrido, no sabía tanto que era un Fórmula, sino que era en go-kart todavía. Tenía 12 años y te digo que fue un récord mundial porque yo hice la pole position. ¿Qué? ¿Tú sabes qué es No. pole position? Es cuando en la clasificación, normalmente es el sábado, normalmente es la clasificación el sábado. Si tú haces el mejor tiempo, salís de primero el domingo. Eso sí lo sé. Va, entonces yo había hecho esta pole position. Has Y hecho tenía el mejor tiempo. tiempo de toda la historia en esa pista de esa categoría. O sea, hasta hoy nadie ha batido este tiempo. ¿Y ¿Dónde es esta? ¿Dónde fue esta? Esta carrera fue en Italia y la pista se llama el Castelletto di Branduzzo. Ok. Para lo tal es que hice la pole position y todos festejando. Me recuerdo que me fui a comer un pan al bar y le fui a comprar a mis mecánicos, ¿no? Porque, puchica, el hecho de tener una pole position en un mundial, donde ahí, me recuerdo que ese año habían 250 corredores. Entonces sí éramos un montón. Entonces fui a comprar panes, me fui a comprar un pan y cuando regresé, todos llorando, deprimidos. ¿Tu crew? Más a mi equipo. Y todos así con la cabeza baja. Y me recuerdo que les pregunté qué había pasado. Y me dijeron que me habían descalificado. ¿Y por qué? Porque la razón más grande fue porque no querían que ganara. Porque Parece película, la verdad. todavía me llamaban tercermundista. ¿Pero qué? Porque un chapín aventado con Honda llegó y les ganó. O sea, Ajá, así. Porque habían pilotos, se puede decir importantes, que no es que podían, tenían que ganar la carrera para que su nombre fuera grande después ya pasar a Fórmula y todo eso. estamos hablando de una competencia donde todos tenían promedio de 12 años. 12, 13 años máximo. Entonces todos eran niñitos, chiquitos. Y le dirán, entonces, ya cuando empiezan las finales el domingo, hay final A, como te estaba explicando, que son los mejores del mundo, o sea, son los 29 mejores del mundo. Entonces está la final B, que los 6 primeros de la final B pasan a la final A, con los mejores del mundo. Y está la final C, D, depende de cuántos pilotos habían. Entonces, cuando me descalificaron, salí de tercero en la final B. Okay. O sea, así eran buenos, pero no eran como la final A. La final A están los mejores del mundo. Total, salí tercero en la final B, gané la final B y salí si eran 29, salí de 30 en la final A. O sea, prácticamente último. Hasta atrás. Hasta atrás. Yo miraba, imagínate que yo me decía cuando hacía el warm-up lap, me decía, yo podría estar aquí. Y solo miraba el primero. Entonces, bueno, la verdad es que ahí sí que le pedí a Dios que me ayudara, ¿verdad? Porque yo sabía que para Él no había nada imposible. Y empecé último lugar. Y para resumírtelo, pasé al primero a 2 vueltas del final. ¿De cuántas vueltas? Eran 15 vueltas. 17 vueltas eran. Quiero entender, si tenés estas edades preadolescentes o la adolescencia en sí, ¿cómo no te frustraste? O sea, no pataleaste, no lloraste. O sea, ¿quién no lo hubiera hecho? ¿Cómo evitaste que te ganara? Todo el equipo era... todo el equipo estaba destruido, sí, porque habíamos trabajado tanto, porque yo antes de ese mundial me había ido a vivir 3 meses solo a Italia, solo para adelgazar, porque tenía un problema que era el sobrepeso, tenía 12 kilos de sobrepeso, entonces me había ido a Italia solo para adelgazar, y entrenaba casi, no te quiero decir todos los días, pero 5 veces por semana entrenaba, o sea, era
bam, bam, seguido, 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 y correr, y entonces todo el trabajo que habíamos hecho para que nos calificaran, Claro, sí, sí, sí. y todos estaban destruidos, pero, Y pero hay, yo sé que Dios tenía un propósito, y hay un video de esta competencia. ¿sí? Ahí está el video final, donde está de la telecrónica italiana que dice, el guatemalteco vince la guerra di Castelletto. Así, y lo ves seguido, o sea, los domingos decís, te rapeás cómo lo haces, porque seguramente tendrás algún mantra, algo que te decís a vos mismo para Mira, seguir. esa carrera, la verdad es que es una de las carreras que yo siempre me voy a recordar por toda mi vida. Pero cuando miro videos, me concentro más en fórmula. Y cabalmente me concentro más en fórmula para ver cómo los pilotos, tal vez ya de Fórmula 1 o de clase avanzada, que tal vez es Fórmula 2, usan el freno del acelerador. Y cómo hacen para ellos para tomar las decisiones en la carrera y todas esas cosas que un piloto tiene que hacer durante la carrera. Pero hay veces que, por ejemplo, Facebook, que te pone los recuerdos. Ajá, sí, sí. Entonces ahí me salen, en octubre me recuerdo que me salieron tantas notificaciones de tanta gente que me decía felicitaciones, este campeón del mundo. Y fue bonito recordar, la verdad es que yo cuando miro esos videos, digo, ese no soy yo. Ese difícilmente soy yo. Pero después me pongo a ver y ya he hecho otras veces lo que hice en ese mundial. Tal vez no en una carrera tan importante, pero ya he hecho. Quizá por ser la primera vez que la recordás con tanta emoción, no sé. ¿Cómo así? Porque me decís que es una de las competencias que vas a recordar por el resto Sí, de tu vida, ¿no? sí. De cuántas has tenido ya a la fecha. Mira, las de Fórmula 4 cuando gané. Fue una emoción tan Y bonita. esta fue Fórmula 4, ganaste el primer lugar ¿esto en qué año fue? Fue este año, Este fue a año. principio de este año, ¿no? Fue a mitad, porque fue en julio más o menos. Sí, fue en junio, julio. Acaba de ser, entonces. Sí. Y acaba de quedar segundo también en la última carrera de Monza. Y entonces, si tu meta es llegar a Fórmula 1, ¿qué falta? O sea, ¿cómo lo vas a lograr? Para entender nosotros que no sabemos de eso, es tener muchos patrocinadores para pertenecer a una escudería Ferrari o Mira, crear tu propia escudería, no sé, ¿cómo es ese mundo? en Fórmula 4 hay muchos pilotos Driver Academy Ferrari, que los agarra Ferrari desde chiquitos y los lleva hasta Fórmula 1, hasta Ferrari. Me preguntaron si yo quería hacer Ferrari Driver Academy, pero cuando vieron el camión que teníamos respecto a los otros y el presupuesto que nosotros teníamos, dijeron, no, pues, ¿cómo pretendés llegar a Fórmula 1? Porque nuestro presupuesto... ¿Así? Sí, así. Lo que pasa es que a la vez tienen razón, porque yo estoy agarrando un piloto desde chiquito que quiere ser grande, pero la primera vez que yo le pregunte, mira, ¿y cuándo vamos a probar un Fórmula 3? Y me diga, mira, no tengo dinero, pues entonces andate, claro. porque para sí agarro tal vez Uno no que sean sí tan tiene buenos. Ajá. dinero para invertir en su Ajá. carrera, ¿o así? Cabal. Por ejemplo, los Ferrari Driver Academy ahorita, que son ahorita, yo corrí con Fittipaldi, ¿sabes quién es? Emerson Fittipaldi. El papá, el abuelo corrió en Fórmula 1, yo este año corrí contra el nieto. Él es Ferrari Driver Academy y él sí tiene mucho presupuesto es bueno, porque no te digo que no sea bueno, pero las posibilidades de él son mucho más que las nuestras. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, este año todos los pilotos, excepto nosotros, hicieron 3 campeonatos. Yo hice el Fórmula 4 italiano, ellos hicieron el Fórmula 4 alemán y español, y aparte de italiano. Entonces siempre están de arriba para abajo. Sí, eso seguramente quiere demasiado dinero. Ajá. Antes de empezar la entrevista yo te preguntaba cuánta gasolina se invierte, por no decir, se gasta en una de estas competencias. Mira, Hablemoslo en tanques de galones para entender nosotros los simples mundanos. Un carro de 12 galones, y si te lo digo en litros, podemos hacer la conversión, sí. mira, son más o menos al día. Yo me recuerdo que una vez en un día hicimos
30 o 40 litros de gasolina. 40 litros, que son Es por 1.7. 8 ¿verdad? galones, ¿no? No sé. Ah, no, es dividido. Ajá, sí. Es, bueno, Pues algo así. Pues, no, es que uno no sabe cuánta... no, pero sí gasta. Es Ah, increíble sí. cuánto ¿Y gasta. las llantas, Y una vez igual? me quedé sin. ¿Ah? Así, y así, Sí. en plena competencia. No, en práctica me recuerdo que me empezó a hacer el carro y no morí. Y siempre por ese problema, por la falta de presupuesto. Y solo voy a las preguntas, ya tenemos. Diego Lima Soto dice, felicitaciones, gracias por poner el nombre de Guatemala en alto. ¿Cuál es el mayor reto en el automovilismo de Guatemala? Es su pregunta. Para mí. ¿Y en tu ¿Cuál fue opinión? No, en tu opinión, ¿cuál es el mayor reto en el automovilismo de Guatemala? ¿Cuál es el mayor reto? El patrocinio. Que haya alguien que crea en ustedes. Sí. No, pues es que hay alguien que cree en el deporte, porque sin ofender, aquí en Guatemala se apoya mucho, demasiado al fútbol. Todo es fútbol y miras las camisolas de los jugadores. Yo no estoy en contra del fútbol, a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta ver el Barça y el Real Madrid. Este sábado, por ejemplo, hay un partido. Supongo, no sé. Pero lleno de patrocinadores. Y no solo, dejemos aparte de Ian Rodríguez, miras a otros deportistas que están siendo grandes sin nada, pues, y hay unos que me dicen, Ian, mira, paré porque nadie me ayudó. Y yo lo miro como, no quisiera decir vergüenza, pero mis entrenadores me dicen, mira, ¿Falta de Ian, visión? sí, mis entrenadores me dicen, mira, Ian, qué vergüenza que te esté patrocinando una empresa italiana, y ellos se enojan un montón a veces conmigo, que te esté patrocinando una empresa italiana y no guatemalteca si sos guatemalteco. Pero digamos, a mí lo que se me ocurre ahora, ¿por qué no ir con una concesionaria guatemalteca y decir, apóyenme? O supongo que ya lo has hecho, no sé. He tocado un montón de puertas. Pero más allá del no, tiene que haber una justificación. Te dicen, mira, no porque es muy caro, o simplemente es un no a secas. Lo que pasa es que muchos, como corremos en Italia, tal vez su marca no esté en... no les importa salir del país. Pero pues yo lo miro como lo bonito de esto es sacar su marca al país, o sea, ya volverse internacional. Y esto es esas son las marcas que nosotros también estamos buscando, internacionales, ¿verdad? Porque el próximo año, por ejemplo, la categoría que queremos hacer ya no solo se va a correr en Italia, sino se va a correr por toda Europa. Entonces, Cuando decís se va a correr por toda Europa, estamos hablando cuántas competencias. ¿Una ya por son- país? Sí. Así de, Sí, son- así de fuerte es Porque acá si te has dado cuenta en televisión uno solo ve Fórmula 1, acaso IndyCar, NASCAR, Sí. pero hay tantas competencias. Imagínate, para decirte lo importante, esta categoría, Fórmula Renault, corre en Mónaco con la Fórmula 1, la misma fecha. Yo sé que aquí en Guatemala ni modo se pasa la Fórmula 1, pero una hora antes de esa carrera, 2 horas antes, pasamos nosotros. Y Primero Dios logramos hacer esa categoría. Claro, y la aceptación y el público que jala en otros países es igual de alto. Esta categoría es más alto, porque es una categoría seguida por Red Bull, el equipo de Fórmula 1, y Renault. Y te voy a decir lo bonito, que ya se me estaba olvidando de esto, es que si ganas este campeonato te dan 3 días gratis como Fórmula 1. Cuando De decís Renault. 3 días gratis, significa 3 días vos utilizando Sí. uno de esos autos, Por 3 días haciendo la regulación, o sea, aprendiendo, ¿verdad? incluyendo llantas y combustible. Ya internet, Todo. Todo. En Hungría. En Ah, agosto, sí, bueno. suena muy bien, suena bonito. Imagínate. ¿Y cómo evitas que te ganen la emoción del deseo de yo quiero, bueno, sí quiero, pero tengo que trabajar por eso? Ser humilde. Mira, A mí me gusta mucho. mejor Esa es- respuesta que he recibido en años. Sí, a mí es lo más importante, pues yo siempre me pongo ese objetivo de siempre ser humilde, porque a mí Dios siempre me enseñó a ser humilde y, y a mí me gusta ser humilde. No, y se te nota, no, se ve que no es pose. Diego Lima vuelve a preguntar, ¿a qué persona consideras como el mejor piloto de Guatemala o del mundo? ¿A qué piloto considero? Puede ser de Fórmula 1. Me gustaba mucho Nico Rosberg, pero se fue. Ok. ¿Y a quién, Diego? ¿De Guatemala ese? De ¿De Guatemala, Guatemala.
buena pregunta. ¿Habrá? Hay buenos. Si no hay buenos que corren en autódromo, hay buenos. Pero no soy yo. No sé. ¿Y vas a las competencias aquí en Sí. Guate? Voy a apoyar a un amigo que se llama Mateo Yarena en los go-karts y lo ayudo a correr. Pero ¿cómo lo ayudas? O sea, te acercas y le decís, mano, mira, te estás abriendo mucho en la curva. Mis referencias todas son de cine, ¿no? No, sí, Te así estás es. abriendo mucho en la curva. Me se nota paran que estás en la mitad de la pista y lo voy viendo curva por curva. Es normalmente lo que hace un entrenador. En Fórmula no se hace, pero en go-kart, que la pista es más chiquita, te paras en cada curva y miras cómo él usa el acelerador, miras cómo usa el timón, miras dónde se va a pegar al punto donde se tiene que pegar, en el apex, donde la velocidad que tiene adentro de la curva. Son todas secretitos, claro. ajá, secretitos para lograr tener Que al vos final tenés un buen- allá en Italia, ya en estas competencias. Que supongo Pues que es al con final- cámara, no es que te pongan ahí en la esquina. No, es con cámara. ¿Verdad? Y Sí. es con telemetría. Nosotros también tenemos la telemetría del carro, que es dónde aceleras, dónde frenas, dónde cruzas, las revoluciones del motor si están buenas, y las comparas. Entonces yo, por ejemplo, hago en la FP1, en una prueba, hago 1.39, un tiempo acaso, 1.39, y después hago 1.39.5. Entonces comparamos las vueltas y mis entrenadores, ahí es cuando me dan duro, porque me dicen, mira, aquí estás frenando antes, ¿por qué? O aquí estás acelerando muy temprano, ¿por qué? Y así vamos entendiendo cómo hacer una vuelta perfecta. Pero eso es cuando vos conoces la pista, o vos tenés que adelantarte y suponer esta curva va a ser de tal forma. No, ya cuando conoces la pista. Las primeras veces, normalmente, por lo general, cuando yo empiezo a conocer una pista, ya no se usa eso, porque mis entrenadores me dicen, ¿para qué vamos a ver si no tenemos ninguna referencia de otros tiempos y tú todavía tienes que aprender? Ya más adelante, cuando yo voy aprendiendo, ya empezamos a comparar. Ahora, cuando te preguntaba sobre cómo se entrenaba, me decías que era con un simulador, supongo que es la mayor cantidad de veces, pero ya supongo que entrenas ya sobre el auto y qué sé yo. Mira, tú decís, aparte del simulador. Sí. Sí, tenemos los días obligatorios de test en la pista que ellos digan, donde hay un día de test y te pones a hacer pruebas, ¿verdad? El secreto de las pruebas es llantas nuevas. Tienes que usar llantas nuevas, lo cual nosotros lastimosamente no tuvimos tanto este año, y ellos usaban muchas llantas nuevas, porque en estas carreras de Fórmula 4, como son cortas, es muy importante la clasificación. Es muy importante salir adelante, porque aquí en Fórmula es mucho más difícil que pasar en go-kart. No, fíjate, no. En go-kart los go-karts son chiquitos, ¿no? En Fórmula los carros son grandes, tienes que aprender a cortar el aire al de adelante. Ya no solo se pasa en la frenada, sino que solo se pasa también en la recta, se pasa por afuera. Entonces hacer un pase es mucho más difícil que en un go-kart. Entonces por eso es que los pilotos, yo me recuerdo que nosotros en 2 días gastamos 2 llantas nuevas, o sea, 2 sets de llantas nuevas, o sea, 8 llantas nuevas, y los otros gastaron 30 sets de llantas nuevas. Así. Era demasiado. O sea, yo por ejemplo entraba al pit y me ponía afuera, tal vez cuando ellos estaban reparando el carro o haciendo una modificación, y los mirabas entrar y hacían llantas nuevas 3 vueltas para hacer una simulación de clasificación. Volvían a entrar, se ponían ahí en el pit, quitaban las llantas nuevas, salían 3 vueltas, llantas, hasta que lograban entender bien cómo se usan una llanta nueva. ¿Y podemos hablar de un presupuesto anual en tu caso? ¿O es demasiado revelador? Es demasiado revelador y depende, porque este año, si tenías todo el dinero del mundo, yo podría hacer hasta 4 campeonatos. En el próximo año, que ya solo hay un campeonato, ya no existe el alemán, ya no solo existe el italiano, sino ya está europeo. Depende de la cantidad de test también que querrás hacer, porque de días de test hay un montón que tenés la oportunidad de hacer. Depende dónde te alcance para ir a De esos tu días. presupuesto. Ajá. ¿Y al manejar te da miedo en algún momento? No. O sea, sí sos adrenofílico, lo tuyo es el rush de ir a esas velocidades. Pues sí me gusta, o sea, siento que sí al final sí es mi propósito aquí,
Y si en alguna vez... Es que lo que pasa es que el miedo te come. Y ya ¿Ah, no sí? te concentras bien, ajá. Y esos son los secretos en las carreras, más que todo en la largada. Porque cuando estás nervioso, cuando te des miedo de que te pase algo, tu propio temor te come, ¿no? Porque empiezas a dejar pasar y ya no sos tan agresivo como lo tendrías que hacer. Y a mí me pasaba las primeras veces, porque cuando no teníamos tanto dinero, los otros, Schumacher, Fittipaldi, todos ellos tienen 3 carros. En cada carrera tienen 3 carros. O sea que si ellos se chocan o si hacen pedazo uno, con el traje te subes al Cambio, otro. claro. En cambio, nosotros no era así. Nosotros quitábamos una piececita y ya era. Y ya no sé si vamos a poder correr la próxima. Entonces me decían, Ian, por favor no choques. Mi mecánico me decían así. Entonces las primeras veces, cuando miraba pasar una, era como que, ay, hijo de la gran, no, que no me va a chocar. Después ya fui aprendiendo a no chocar, pero no, tampoco no tener miedo. Pero esas sí, las primeras veces sí me perjudicó mucho. Y algo un poco personal. ¿Qué dice tu mamá a todo esto? De que uno de sus hijos, o no sé si sos hijo único, pero que esté corriendo a esas velocidades del otro lado del mundo. Ella nunca me ha ido a ver. Porque sí le da Por miedo. suerte, sí. Ah, es por suerte. Pues no, o sea, yo creo que sí me diría algo. ¿Verdad? Y a veces sí se meten unos... Los carros sí son bien seguros, pero hay veces que sí se meten buenos cuentazos. ¿Cuál ha sido la lesión más turbia que te has hecho? En Fórmula. Corriendo. Mira, gracias a Dios no he tenido choques... Bueno, no, tuve un choque un poquito grande este año, después de la carrera que gané en Mugello. Y... no, gracias a Dios no me pasó nada, pero el carro sí le pasó. Fueron daños leves, pero para nosotros grandes. Y por ese accidente, culpa de ese accidente, no sabíamos si íbamos a poder correr en la última carrera. Y también hay una anécdota en la última carrera, que antes de la última carrera normalmente hacen un día obligatorio de pruebas. Nosotros tuvimos que mandar una carta especial para no hacer esa prueba. ¿Porque el carro no daba o qué? Porque no habían repuestos. Entonces iba por ahí. Entonces, Y son condescendientes con ese tipo de escenarios. Porque asumo que no serás el único en esas condiciones. ¿O sí? no, sí. Sí, toda la gente que llega ahí no va a llegar ahí o diciendo, no sé si vamos a correr la última carrera. O, no sé, mira, tal vez no te puedas chocar. Estoy seguro de que somos los únicos. Sí, pues es bastante complejo, ¿no? Sí, entonces por eso tuvimos que mandar una carta especial y entonces los comisarios ahí la prioridad se la dan a los otros y no a mí. Ni modo, ¿verdad? Porque los otros hacen 100 días de test y yo hago 10. Entonces Claro. quieren que gane más ellos. Y solo con resumírtelo, me quitaron 5 caballos de fuerza porque tenían miedo que yo ganara en la última carrera, porque había gente muy importante viendo la carrera y si nosotros ganamos le íbamos a dar una mala imagen al campeonato. Porque nosotros somos 3 en el equipo. Yo, el primer socio del equipo que se llama Francesco Benelli y Stefano Dariz. Y los otros por pilotos son 30. Entonces, ¿Y ustedes tres están en las mismas condiciones que la tuya o vos dentro del equipo sos el que tiene esa condición con el auto? ¿Cómo así? Con lo que decís de que pues no puedo chocar a ellos. No, ellos saben. O sea, ¿Ellos tienen sus propios autos también? no, ¿O es uno para los es tres? uno para los 3. Así, por eso es que te digo que los otros tienen 3. Nosotros tenemos 1. Y ellos son los que me dicen, Ian, por favor, no vas a chocar en esta carrera. Pero y ellos supongo que lo mismo será cuando les toca. Vos les decís, bueno, no la choqué, no lo vas a chocar vos. No, si ellos me dicen, Ian, eso es parte de las carreras, ellos me dicen, trata de no chocar. Pero ellos saben que chocar en fórmula, más que todo, es Casi automático. inminente. O sea, es una cosa normal. Y si tú miras en las carreras, al menos una vez, quitas el alerón delantero, zafas una suspensión, pero a nosotros, yo cuando quito una suspensión, ya no puedo más. Pero si me doy cuenta, para los otros pilotos,
quitar una suspensión es algo automático, o sea, es algo normal. Porque Que le como son ocurra a tan un auto frágiles, en ajá, una competencia. son tan frágiles, apenas un toponcito. Antes de terminar, tengo un par de preguntas estúpidas. Por ejemplo, ¿has visto Rápido y Furioso? Sí. ¿Qué tan real es eso cuando ves que están derrapando el auto? ¿O todo es realmente ficción? Vos que sí manejas esas velocidades. Mira, eso de tirarse del avión y como No, eso paracaídas, seguramente es imposible, ¿no? Pero digo en lo tangible, ¿no? Que ves que se pueden competir en una calle. ¿Qué tan eso de que el nitro, qué es? El Nitrógeno. NOS, ajá. ¿Qué tan real o todo esto es ficción? O mejor replanteo la pregunta, ¿qué de real hay en esas películas? Mira, hay cosas reales. O sea, yo he visto pilotos en la vida real hacer lo que ellos hacen, de driftear y de pasar a milímetros de ya sea de la banqueta del otro carro o cosas así. Ok. Y si lo he visto con Block, no sé si lo conoces, Ken Block, es el de rally patrocinado por Monster. Y él sí es increíble los videos. O sea, si son pilotos que ni modo, tienen experiencia para hacerlo. Entonces sí es posible. O sea, sí, hay unas cosas que no y hay unas cosas que sí. Por ejemplo, driftear eso de sacar humo a las llantas y poner el carro todo helado, sí es posible, o sea, sí lo he visto. Claro, sí. Ahora, la otra pregunta tonta. Aquí en la ciudad, cuando vas viendo que hay competencias de esa manera que puya sus carritos y así. Los Honda. No quería decir, pero digamos un rapidín y furiosito. Okay. ¿Qué te da a pensar ver que van con su supercarro a 70 y el escape tronando así? ¿Te da risa o entendés esa Mira, la primera gana? cosa que digo es que la verdad es que tontos al ponerse a correr en las calles. Porque no se tendrán que poner, por eso existen las pistas. Y me parece imprudente ponerse a correr en las calles. Y segundo, hay veces que los carros sí son rápidos los que tienen, pero hay veces que solo hacen mucho ruido y no corren nada. Entonces, y da la impresión que solo gastan gasolina. Solo hacen mucho ruido, pero al final cuando es hora de apachar el acelerador, tienen 90 caballos de fuerza. Pues. Que eso entendido es poco. Pues muy poco. Por ejemplo, el Fórmula 1 tiene casi 1000 caballos de fuerza. ¿Y estos me dijiste que tenían cuánto? 90. Sí, pues no tiene lógica ahí. Gracias, Ian, por venir. Lo importante, tus redes sociales, si hay algún potencial patrocinador, ¿cómo le hace para contactarse con vos o tu equipo? En Facebook, Twitter y Instagram en @IanRodríguez45. Mismo nombre para las 3 páginas. ¿Y 45 por qué? Porque es el número de mi carro. Oh. Ahí te lo voy a enseñar después. Ok, vi unas fotos, ¿no? Ah, sí. Y bueno, Ian, una vez más, gracias por venir. Cuando volvás a ganar, ojalá. Primero Dios. Acá estaremos, esperemos. Y pues para la siguiente entrevista al rato, y el carro no sale de Italia, ¿verdad? No es que me quiera subir, porque igual mira, que voy sí a lo hacer. queremos traer. Como para exhibirlo. Sí queremos traer Fórmula 4, pero también ahí el costo es... No, seguramente. Es alto. O tal vez con el uniforme, un casco, no sé, algo que dé fe y legalidad de lo que estás diciendo. Mira, sí tengo el traje aquí en Italia. No me dejan traer el casco, pero sí... ¿Y por qué no? Porque tienen miedo que o se me caiga o... que te lo roben. O me lo roben. Y son... Al final son atuendos que sí cuestan. No, seguramente. Entonces, y como ya está pintado con los colores de Guatemala, entonces... Mira, qué chileno. Ajá, entonces sí, no les gusta tanto. No, pues sí. Gracias, Ian. Amigos de República, gracias por estar con nosotros y aquí estaremos hasta la próxima.